empiezo con un cierto retraso por problemas técnicos ajenos a la organización. Bien, clausuramos hoy el seminario que empezamos el día 1. Y antes que nada, pues agradecer, por supuesto, la presencia de Carmen Calvo, que ha venido expresamente a clausurar este seminario con una conferencia absolutamente sugerente, ¿no? Como es el socialismo, no hay feminismo. Entonces, claro, desde esa perspectiva, pues ya nos está indicando cómo el socialismo y el feminismo forman parte de un todo inseparable. Están en la mesa conmigo también Adriana Valverde, que se va a encargar de la presentación de la conferenciante y de dirigir luego el debate. Está a mi derecha Lidia Compadre, que es la vicesecretaria de Ordenación de Relación con el Territorio. Yo voy a ser breve, pero sí que creo que es interesante tener una pequeña reflexión sobre lo que ha sido este seminario de regeneración democrática, que nos ha costado, digamos, bastante organizar por circunstancias ajenas a nuestra propia organización, pero que al final realmente ha sido un éxito. Gracias, en primer lugar, al Salón Unicaja, que se presta a ofrecernos este maravilloso local para celebrar esta charla. Gracias a la Universidad de Almería y específicamente a los grupos de investigación Sur, CLIO y Estudios del Tiempo Presente, que han colaborado con nosotros en toda la organización de este seminario. Y repasar que empezamos el día 1 con una conferencia muy interesante de Odón Elorza, que abría un poco el ciclo de lo que pretendíamos con el tema de la regeneración democrática y ciudadanía, y que coincidió casi prácticamente con la celebración del Día de Andalucía, con lo cual políticamente nos vino muy bien en la presentación de Odón Elorza. Además, Odón nos hizo previamente una reflexión sobre lo que es un proyecto para una ciudad de un enorme interés, porque él se encargó efectivamente de hacer el gran proyecto de San Sebastián y de modernizar la ciudad y ponerla realmente en el mapa. Y estaba muy preocupado por el proyecto que se pretende aquí en Almería, que pretende la derecha almeriense poner en marcha en un año, cuando él dijo que le costó 8 años poner en marcha aquel planteamiento de nueva ciudad. Continuamos luego con dos mesas redondas muy interesantes, una científica y otra sindical, para compensar. En la mesa científica Mujeres y Ciencia, Retos y Dificultades, la verdad que las catedráticas de la Universidad de Granada y de Almería nos ofrecieron un repaso magnífico del papel de la mujer, de la científica en la España de hoy, las dificultades que tenía para desarrollar parte de su actividad. Y luego también Gemma Esteban se encargó de traernos la frescura de la persona que está directamente implicada con el asociacionismo y cómo se ponía de manifiesto también desde una mujer autónoma que tiene una empresa que tiene que ver con este tratamiento de la ciencia, lo que suponía, digo, el tema de la mujer. En la mesa sindical, pues habló evidentemente de la brecha salarial. Contamos con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, además de la representante del Instituto Andaluz de la Mujer, y tuvimos ocasión de ver cómo realmente esta brecha salarial se extendía a los más amplios campos de la sociedad española. Cándida Martínez nos ofreció una extraordinaria conferencia, nos hizo un repaso magistral de lo que es la historia del feminismo desde sus orígenes hasta nuestros días. Y hoy, pues ya finalmente, Carmen Calvo nos va a traer el broche de oro con esta conferencia que esperamos sea de un enorme interés y que suscite después el debate correspondiente. Yo quería terminar, si lo encuentro, porque tenía por aquí, quería terminar esta exposición con lo que a mí siempre me gusta, terminar con algo de literatura.
con un poema que yo creo que es el mejor homenaje a... Yo creo que el mejor reconocimiento que se ha hecho a la mujer en el plano poético, de verdad. Es un poema de Agustín García Calvo, que seguramente todos conocéis, que musicó Amancio Prada de una manera magistral, y que es la reivindicación de la mujer por sí misma, en el que más pura es él. Dice: libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero, como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como el pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que en el cielo se despereza, pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra, pero no mía, ni de Dios ni de nadie, ni tuya siquiera. Así te lo pones. No hay socialismo sin feminismo. Es un sugerente título, el de la conferencia de esta tarde, y muy acertado a lo que tradicionalmente hemos defendido las mujeres socialistas, aunque esto no es una cuestión de hombres y mujeres, porque, como muy bien señala Gloria Steinem, uno de los iconos del feminismo, un feminista es quien quiera que reconozca la igualdad y plena humanidad de mujeres y hombres. Muy buenas tardes, amigos, amigas, compañeros y compañeras del PSOE, y a todas las personas que esta tarde nos acompañáis en esta sala de Unicaja. Como ha dicho Alfonso, que me ha precedido en la palabra, hoy ponemos el broche de oro a estas jornadas del ciclo de regeneración democrática, mujer y ciudadanía, con la presencia de una mujer que representa, como pocas, todo lo que una organización política comprometida con la sociedad, como es el Partido Socialista, puede contribuir a la lucha feminista y afianzar a la mujer en el lugar que le corresponde en términos de igualdad. Se trata de Carmen Calvo, una mujer poliédrica a la que podemos acercarnos no solo en su etapa en la política, sino también institucional y académica. Carmen Calvo es cordobesa de nacimiento, licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba y profesora titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Además, ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba durante el periodo 1990 al 94, consejera del Consejo Económico y Social de Córdoba desde 1994 al 96 y secretaria del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología desde 1992 al 96. Pertenece a la gran familia socialista, cuyos valores ha representado al frente de la Consejería de Cultura del Gobierno andaluz durante el periodo de 1996 a 2004 y en el Ministerio de Cultura de 2004 a 2007. Además, a Carmen le debemos la conservación de algunos de los elementos culturales más valiosos de nuestra ciudad, como es el carril inglés, que sin duda ya había desaparecido del paisaje almeriense si no hubiese sido por su empeño en mantener este elemento representativo de la arquitectura industrial, una seña de identidad de nuestra ciudad, o el Museo Arqueológico, que durante su etapa en el Ministerio se puso en marcha. Además, ha sido diputada autonómica como cabeza de lista por Córdoba al Parlamento de Andalucía durante el periodo 2000 a 2004 y también lideró la candidatura socialista para su provincia, Córdoba, en las Cortes Generales de 2004 a 2011. Fue vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados en 2007 a 2008 y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados de 2008 a 2011. Sus colaboraciones, conferencias y publicaciones en materia de gestión cultural e igualdad jurídica y social entre hombres y mujeres son incontables. Es colaboradora habitual en diversos medios de comunicación y actualmente es secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, por lo que sus aportaciones serán sin duda de un extraordinario valor para cerrar este ciclo sobre regeneración democrática, mujeres y ciudadanía de la UTA de Socialista de Cultura. Carmen nos va a hablar sobre la contribución del socialista a la lucha de la mujer con una conferencia titulada No hay socialismo sin feminismo. No en vano, sus recientes esfuerzos se han centrado en la elaboración de una proposición de ley de igualdad salarial presentada por el PSOE en el Congreso el pasado 8 de marzo. Y después
de oír a Carmen, seguramente concluiremos con Charlotte Perkins, una activista americana defensora de los derechos de la mujer, que decía que no hay pensamiento femenino. El cerebro no es un órgano sexual. Carmen, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y te paso el palabra. Buenas tardes y empezaré por el principio, que siempre es bueno. Primero, agradeciendo a mis compañeros y a mis compañeras del partido aquí en Almería esta idea de hablar de la regeneración democrática en un aula socialista, que significa que tenemos que seguir aprendiendo y pensando juntos, que independientemente de los espejismos de la vida que tenemos en las nuevas tecnologías, la democracia avanza a mano, no a máquina, y que hay que seguir haciendo cosas de aquellas que proponía Hegel. Hay que proponer, hay que contraproponer, pero hay que concluir. Las redes son un gran vertedero donde colocamos cosas, impulsamos poco y no concluimos nada. Y para avanzar, humanamente hablando, necesitamos concluir cosas, negociarlas y acabar de colocarlas en el espacio de lo que luego puede ser práctico. Así que me parece extraordinariamente interesante este formato, el formato a mano que le llamo yo, para estar aquí esta tarde en Almería, estar aquí todos juntos, poder hablar entre todos y poder salir con algunas ideas a ser posible más claras de las cosas que tenemos que seguir defendiendo y de las cosas en las que tenemos que seguir avanzando. Dicho esto, me lo recordaba Alfonso, me lo recordaba Liliana. He venido mucho a Almería, pareciera que voy a incluir a Almería ahora, pero fueron 8 años intensísimos, y sí, lo del cable del mineral, el cable del inglés fue una verdadera batalla ideológica para defender aquello que era defender una provincia que tiene una historia extraordinariamente importante políticamente hablando para entender Andalucía, y defenderle a Almería su patrimonio histórico era hacer una defensa muy importante para la propia Almería, casi 30 y muchos años después de haber salido de una dictadura y de un modelo de desarrollo económico que arrasaba la identidad, que arrasaba la historia, que arrasaba la memoria, que arrasaba el patrimonio. Así que yo tengo mis pequeñas y particulares heridas de guerra por Almería, y como no soy de Sevilla, que soy de Córdoba, pues he sentido que por Bluetooth entendía muy bien lo que muchas veces los hombres y las mujeres de Almería habéis sentido como injustas situaciones, ¿no? Y luego es verdad que vengo porque debo venir, pero también es verdad que vengo porque me llaman Fernando Martínez, que es un compañero, amigo, al que quiero, al que aprecio, con el que he trabajado, con el que tengo una relación de amistad hace muchos años, y se hace verdad la frase de la canción y de la película: si tú me dices ven, vengo, y ella siempre dice sí cuando le dicen que vaya. Así que Fernando me perseguía para que yo tuviera un hueco, pero que la próxima vez vengo con Rajoy, porque he tardado 8 horas en llegar, no, pero tengo que quedar a dormir a Almería, cosa que me encanta, y mañana para llegar a Madrid tengo que salir por avión, así que la próxima vez va a venir es conmigo, pero haciendo todo este camino, que es en coche, que te cojan en Almería, autobús, etcétera, etcétera, para que sepan que Almería está en el mapa de España y que necesita que se responda también con equilibrio, ¿no? En ese sentido. Bien, dicho esto, yo quiero compartir con vosotros y con vosotras una cosa que a mí siempre me ha preocupado y que ahora me tiene relativamente contenta. El hecho de que el feminismo empiece a ser un término, con todo el bagaje y toda la historia que tiene detrás, y si lo contó aquí mi querida amiga y compañera Cándida, sabréis ya mucho de esto, que empiece a ser un término no denostado, admitido con respeto y con tranquilidad en la agenda política y en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, para mí, que llevo toda la vida en esto, supone una satisfacción enorme. Es más, diré que creía yo que me iba a morir sin verlo, y lo estoy viendo. Las feministas y el feminismo es el único término que se ha quedado 200 años después de la Ilustración con el adjetivo de radical. Los ecologistas ya no son radicales, los pacifistas ya no son radicales,
las únicas que seguimos siendo radicales en la terminología y en la denostación que hace el pensamiento conservador y el pensamiento neoconservador es de radicalidad. Les parece que seguimos siendo radicales. Y yo, que hace 20 años esto me lo tomaba mal, porque me parecía que el feminismo era una posición de justicia dentro de la interpretación de la democracia, oye, pues se le da un giro y últimamente me sienta estupendamente bien que me llame radical. Y me sienta estupendamente bien que me llame radical porque significa algo que las feministas hemos pensado durante mucho tiempo. Tocar el patriarcado, articular el feminismo en la política cotidiana de una democracia significa empezar a tocar ya el fondo marino de la cosa. Es decir, hemos estado deshojando capas de una cebolla donde hemos hablado primero de que el poder no sea absoluto, después hemos inventado la ciudadanía, los derechos y las libertades sobre las que se basa el modelo democrático de Estado y de convivencia que conocemos. Luego la democracia ha hecho un giro importante que es a la izquierda para convertirse en estado de bienestar, y no hay democracia sino garantía de derechos sociales, de vida digna, y todo eso ha sido una evolución que ha estado trabajando sobre las capas externas de la estructura ancestral de la vida humana. Hemos ido trabajando sobre capas externas, pero costaba mucho trabajo taladrar al centro, al epicentro de la Tierra, de esta especie de esfera que es un poco el modo de construcción de la civilización humana. Así que las feministas empezamos a desesperar porque veíamos que la democracia evolucionaba y avanzaba en muchas y en buenas direcciones, pero que el asunto principal, que es la igualdad entre hombres y mujeres, se quedaba básicamente intacto, y en cualquier caso la agenda política siempre lo consideraba en un anexo, nunca en el camino central de la agenda de los problemas del Estado y de las responsabilidades de la propia democracia. Así que un día me di cuenta que cuando en Intereconomía y en estos sitios hablaban de el feminismo radical que había en Moncloa, yo un día me di cuenta de que esto es una joya increíble, esto lo tengo que escuchar mejor de lo que lo estoy escuchando, claro. De repente me di cuenta que cuando se le atribuía esa especie de demonización revolucionaria de seguir siendo radicales, dije, evidentemente, siempre sabíamos que este era el camino, pero ahora lo sabemos todavía mucho más. Aquí es donde hay pico pala que seguir cavando. En las ideas de izquierda y en el socialismo, pico pala que seguir cavando para seguir desarrollando la democracia en otras vías que se han quedado evidentemente o desarrolladas o angustiadas. Así que cuando tenía estas preocupaciones, que las he tenido toda mi vida, me di cuenta que había una cosa muy interesante que hilar, que no es que la descubra yo, está descubierta en multitud de autores y de autoras, y que consistía en lo siguiente. El socialismo es, básicamente, yo he reducido mi concepto de socialismo a lo siguiente. El socialismo sigue siendo una posición ética contra la opción política, que consiste en que te siga todavía preocupando enormemente el sentido del injusto. Es un sentimiento racionalizado que requiere acción. Y básicamente es seguir sintiendo que las cosas son injustas. Yo creo que el gran sentido del socialismo tiene mucho más que ver con la idea de la justicia y de lo injusto. Y sobre lo injusto construir el interior de lo que uno considera que es injusto. Y en ese interior, la Ilustración y la Revolución Francesa, y sobre todo el nacimiento del Estado moderno, de lo que llamamos Estado representativo, y en su fase liberal y en su fase democrática, ya nos dijo dónde estaba el foco y dónde había que colocarlo. Había que colocarlo en la destrucción del poder absoluto y por otro lado en la construcción de los derechos y de las libertades como el fundamento del nuevo poder que ibas a construir. Y de los derechos y de las libertades se pueden derivar muchos e importantísimos aspectos, pero hay dos troncos intocables e inconmovibles: la libertad y la igualdad. La libertad, por más vueltas que se le den, teóricas, complejas, abstractas, más o menos cultas o intelectualoides, la libertad es fácil de entender, hasta tal punto que los derechos fundamentales que se derivan de la libertad, la Constitución lo único que regula es que los podamos practicar. En democracia se puede hacer todo, salvo lo que esté prohibido. En dictaduras al revés, está todo prohibido y solo puedes hacer lo que te esté permitido.
Así que la libertad es hasta cierto punto fácil de entender, porque, como decía Diderot, es casi un impulso humano. Baste que te digan que no te muevas para que quieras mover, baste que te encierren para que quieras salir, baste que te nieguen algo para que lo desees. Es casi un impulso físico, es un impulso casi espiritual del propio ser humano. Pero la igualdad no. La igualdad no. La igualdad no está en el ADN del impulso de un ser humano. La igualdad es una gran trabajera humana, es un gran trabajo de la humanidad. Es el gran sentido de la humanidad. Si a la humanidad hubiera que preguntarle por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué nos hemos ido desarrollando a partir de todas las teorías científicas que explican nuestra existencia como seres humanos, si uno tuviera que preguntarse sin tener ideas religiosas, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? Como decía Abraham Maslow, pues está claro que es para construir la humanidad. Yo no le encuentro otro sentido a esto. Es el gran proyecto ético de la humanidad, su gran sentido de la existencia. ¿Por qué? Pues porque no lo tenemos como impulso, lo tenemos que construir y requiere una gran operación de cultura, de ética, de política y finalmente de derecho, de colocarlo en el espacio de la obligación, que es el derecho. Así que es el gran proyecto. Ese es un proyecto de la humanidad que siempre ha estado presente, de manera muy fina, muy minoritaria, pero cualquiera que coja el rastro de lo escrito, de lo historiografiado, se puede encontrar que siempre hay un pequeño hilo de alguien, empezando por Aristóteles, que tiene una pequeña idea de que quizá se puede atisbar que la humanidad es básicamente igual, que todos somos básicamente iguales. Es una idea fina, compleja, minoritaria, que va abriéndose paso de manera filosófica a lo largo de la historia, hasta el punto que si Santo Tomás decía que había que justificar la esclavitud porque los esclavos no eran exactamente humanos y que las mujeres no teníamos alma, San Agustín, que es un santo que me cae muy bien porque es un santo muy crápula, un santo que hizo las prácticas antes de morirse a santo, lo vivió todo y se enteró bastante bien de la realidad. San Agustín le decía, a mí no me cuadra un mundo diseñado por un Dios que no haya pensado que somos básicamente iguales, aunque yo miro la vida y veo que no somos iguales, evidentemente. Veo una sociedad estamentada de élites que tienen poder, que tienen riqueza, y de pobres que son la mayoría, que evidentemente no pueden tirar por sus vidas. Es decir, que siempre ha habido una contradicción interesantísima de quien no creía en la igualdad, pero sin embargo a los 5 minutos en la historia te aparecía alguien que atisbaba que había que hacer una apuesta por la igualdad, porque le parecía que independientemente de la construcción cultural que hacíamos de la vida, bastaba para mirarnos, bastaba para saber qué es lo que buscamos cada uno de nosotros y te apareciera la idea de la igualdad. Claro, ha habido muchos escalones que subir, desde el que clasificaba a los seres humanos entre esclavos y hombres libres, entre los varones, pero también entre las mujeres, desde quienes pensaban que las mujeres no eran un proyecto perfecto y terminado de la naturaleza humana, a lo cual se han encargado todas las religiones de decir que efectivamente éramos un apéndice de la perfección referencial del modelo del varón. Nuestra religión, a la que pertenecemos al menos culturalmente, incluso de manera gráfica lo hace. No somos una mujer hecha de barro, somos un trozo del que nos antecede, que es Adán. Y es más, el mal aparece porque nosotras somos unas atrevidas que queríamos aquel pollón de la manzana, ¿no? Es decir, la caída de estar bien como dioses se produce evidentemente por la maldad de la mujer. Esto se repite en todas las religiones. Si las religiones se encargan de organizar socialmente el mundo, entendiendo que hay un prototipo perfecto, que es el varón, porque por supuesto Dios es varón, que por cierto os recomiendo a todos nuestros discípulos, os recomiendo a toda una película, está por ahí por los paquetes, eso, que hay de película, que se llama El Nuevo Testamento, Dios existe y vive en Bruselas. No hay problema, ¿eh? La película tiene, permitirme este inciso porque es que es verdaderamente redonda la película. La película tiene como 2 años y medio y la película es un intento
que viene muy al caso de lo que yo quiero desgranar esta tarde aquí, es el intento de poner a Dios en una clave completamente humana. Dios es un tío con unos calcetines blancos, una bata, con un carácter insoportable, que vive con su mujer y con su hija, que tiene un hijo que era Jesucristo, JC, que ya había venido al mundo y se había estrellado con la idea, y la niña tiene 13 años y se quiere venir al mundo a ver si ella lo intenta mejor que el hermano. El JC que había fallado en la idea. La película es perfecta, es maravillosa, es la confrontación de la visión de un Dios masculino y qué pasaría si Dios hubiera sido mujer y hubiera entendido esto de otra manera. La idea de que somos tiempo y espacio, no somos otra cosa, porque a todo esto se le ocurre mandarle Dios para fastidiarnos, nos manda al móvil un mensaje y nos dice cuándo nos vamos a morir. Y se encuentra todo el planeta mirando el móvil y dice, ostras, me quedan 3 meses y 20 días, o sea, se le quedan 4 años. Claro, al que le quedan 25 años, se tira hasta de un balcón para divertirse, porque como sabe no se va a matar, se tira de un balcón. Al que le quedan 3 semanas, decide hacer todo lo que no había hecho en su vida. Es decir, la película es maravillosa, porque la película dice, eres tiempo, si te dijeran cuándo vas a morir, te darías cuenta que eres tiempo, que cambiarías tu vida. La película es perfecta, en partes, para un aspecto de lo que estoy contando aquí. Es decir, las religiones se encargan de redondear la idea cultural de cómo vamos a ordenar el mundo. El mundo lo vamos a ordenar con un prototipo que es el varón. Pero además el varón que es propietario y que es poderoso, el esclavo no, porque el esclavo es un varón, pero no es propietario, no es poderoso, y además en la arquitectura ética se considera un semi-animal, no es exactamente un animal, por lo tanto no hay que plantearse escrúpulos éticos de si tendría derechos, si tendría necesidad de libertad, puesto que lo estamos contemplando como una semi-persona humana. Y con la mujer exactamente igual, las mujeres estamos vinculadas al cuerpo, necesariamente al cuerpo, porque somos el instrumento de la reproducción de la especie. Pero aún así hay siempre autores que van cogiendo un pequeño... No me parece. Lo digo de esta manera un poco así, con lenguaje callejero. Hay siempre una mente y alguien que escribe y dice, a mí no me lo parece que esto sea así, aunque yo lo esté mirando desde la propia solidez de la cruz. Es decir, hay autores y autoras en el mundo religioso y en el mundo no religioso que empiezan a pensar que aunque eso esté ordenado así, así no es. Es cuando irrumpe con mucha fuerza la idea de que la igualdad no está en el impulso, luego tiene que ser un trabajo de construcción, un trabajo de construcción muy difícil. Porque primero hay que deconstruir todo lo construido y empezar a decir, los esclavos son iguales, los negros son iguales, las mujeres son iguales, los menores no son propiedad de los adultos, no son un apéndice de su propiedad, son también iguales, tienen también derechos y hay que predicar libertad de ellos. Es decir, de repente hay que deconstruir todo lo construido y volver a empezar a construir sobre unos cimientos radicalmente distintos. Ese es el hilo ético de lo que luego, en un determinado momento, puso en lo alto de la mesa el socialismo utópico, el socialismo científico. Ese es el hilo ético que podía haber roto hace 200 años por cualquier lugar o por ninguno, pero rompe en un espacio desde la ética a la filosofía y a la política, donde alguien dice, no solo me lo parece, sino que hay que traducirlo a la realidad. Y al hacer la traducción a la realidad, que es un momento importantísimo, porque es bajar del plano ético y filosófico a la política y al poder, es donde nos encontramos dos escenarios maravillosos de la historia: el nacimiento de Estados Unidos y la Revolución Francesa. El nacimiento de los Estados Unidos es un laboratorio espectacular, nunca visto en la historia, porque es un territorio inmenso al que han llegado los colonos desde la metrópolis, que es Inglaterra, el Reino Unido, sin grandes jerarquías sociales, sin una sociedad tan jerarquizada por clases sociales como era toda la sociedad de los estados europeos, donde los aborígenes son arrinconados y masacrados, y donde aparece una cantidad ingente de seres humanos de otra raza, los negros, que llegan vía la esclavitud y que están allí como mano de obra barata, y están sentadas las bases para hacer unas cuantas revoluciones y unos cuantos experimentos. Uno, evidentemente, una gran sociedad
capitalista y de planta nueva, con una mano de obra baratísima, que le obliga en un determinado momento al presidente Lincoln a decir, cuando abole la enmienda y dice, ¿cómo vamos a montar una democracia con esclavos? Esto no puede ser. Es decir, aparece una primera contradicción que ya está en el plano político, ya está en el plano fáctico. Porque estaba allí esa realidad dada. Era una curiosa, entre comillas, situación de la historia que estaba allí planteada. Y hay que pegar el primer combate sobre la igualdad, que hay que pegarlo en un primer momento en el espacio de las razas. Porque allí había dos razas, evidentemente. Había dos, grandemente, tres, pero grandemente dos, todos los negros y las negras esclavizados. Y no se puede construir un sistema político sobre rudimentos democráticos en la primera declaración de derechos de la historia de la humanidad, que no es la francesa, sino la declaración de Virginia de 1777, sin entender qué vamos a hacer con los negros, qué vamos a hacer con los esclavos, cómo vamos a hablar de libertades, de derechos, de construir un poder participado, representativo, cómo vamos a atribuirle el poder al pueblo, pero a estos no, que están aquí, esto como es. Y aparece un elemento muy importante para entender el gran trabajo por la igualdad, que es la lógica, la propia contradicción de pretender una cosa sin contar con esto, que fue la famosa frase de Lincoln cuando le dice a los diputados de su partido, del Partido Republicano, dice, bueno, hay que ganar esta votación, hay que ganarla, pero hay que ganarla, lo que significa que empezar a comprar los votos de los españoles. Esta votación se gana porque se compran con dinero votos para poder ganarla. Hasta el punto de que el speaker en terminología anglosajona del partido de Lincoln dice, hoy, mediante prácticas corruptas, es decir, comprando los escaños, el hombre, uno de los hombres más puros de la política norteamericana, ha ganado la batalla para abolir la esclavitud, mediante prácticas corruptas, comprando el voto de los diputados que no tenían claro si votar a favor o en contra. Pongo de manifiesto porque es un gran esfuerzo que parte de ese hilo de la ética, pero que se coloca ya en el plano claramente en la política. De no haber ocurrido así, la contradicción de la que hablaban los norteamericanos de cómo vamos a montar esto teniendo esclavizados a la gente, no habría abierto un primer espacio que además se produce de manera casi en sintonía con una sinergia importantísima con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa no tiene un problema de esclavitud ni de raza importante, pero aparece un elemento interesantísimo, y es que las mujeres, como consecuencia de su calidad, participan de la Revolución Francesa. Participan en las barricadas, participan en la elaboración de las ideas que va a venir a colocar en un plano de los hechos, que nadie puede tener el poder absoluto, y mucho menos porque Dios se lo haya dado. Porque es la desaparición de Dios de la política. Dios desaparece ya de la política. Hasta ese momento el poder se justifica mediante vía divina. El poder es extraterrestre. Bueno, nosotros hasta Franco, si buscáis todavía alguna moneda de Franco, fue caudillo por la gracia de Dios. Cuando Dios desaparece del poder, porque el poder es nuestro, lo venía contando con Fernando, riéndonos, decíamos, las dictaduras son baratas y muy ordenaditas. No hay manera de vivir en ellas, son ordenaditas y baratas. Cuando Dios desaparece, porque la revolución implica una asunción absolutamente terráquea del poder sobre la base de la soberanía del pueblo en diferentes formatos y estadios hasta el modelo democrático que nosotros conocemos, ocurre otra gran cosa, la contradicción de la búsqueda de la igualdad. Esto de la soberanía, ¿qué va a ser? ¿De unos sí y de otros no? De estas no. El primer acto de terrorismo político, claramente, es el asesinato de Danton. A Danton lo matan un grupo de mujeres que dicen, oye, hemos estado en las barricadas, hemos estado elaborando documentos, hemos salido a la calle a decir libertad, igualdad y fraternidad, que es solidaridad, ¿y qué pasa con nosotras? Cuando se redacta el Código Civil que se deriva de la Constitución Jacobina de 1796, las mujeres que habían estado participando en la Revolución
leen y escuchan en la Asamblea Nacional Francesa que el concepto de ciudadano excluye a los locos, los pródigos, los menores, los incapacitados y las mujeres. Cuando ellas escuchan que después de haber hecho la revolución, ellas no están en el concepto de ciudadanía, porque el Código Civil, el primero que nace de la Constitución jacobina de 1796, las excluye literalmente, no todas, pero algunas deciden, aquí se abre ya la lucha. Porque aquí se produce una segunda y enorme contradicción. ¿Cómo vamos a montar una sociedad nueva con el poder que es nuestro, que se convierte en un marrón importante? Organizar el poder sin que Dios te lo administre es un marrón maravilloso, pero importante. Cuando Dios te ordena las cosas, puede ser muy desagradable lo que te ordene Dios, pero como te lo ha ordenado Dios, está todo muy ordenado. Pero cuando te lo tienes que ordenar, empezamos esta etapa en la que llevamos más de 200 años, que es que yo pido una cosa, pido la otra, nos ponemos de acuerdo, vamos a las elecciones y empezamos a decir disparates de los que veníamos también hablando antes. Estaba yo antes diciendo a los medios de comunicación que ayer el Partido Popular le ha pedido al Partido Socialista que 5 escaños así por sorteo, que le apoyen los presupuestos, pues eso es una pequeña cosa, un pequeño detalle. Hoy tenemos los presupuestos que es apoyar al gobierno. Así por sorteo, como si los escaños no fueran un cambio importantísimo, con el respeto debido a los que te han votado, pues ya si nos ponemos así, mira, pues nos podemos ahorrar las elecciones, que también son muy inestables y dan mucho lío y cuestan hasta dinero, porque si vamos por este camino no los vamos a tener que ahorrar, ¿no? Entonces, lo digo con este comentario jocoso, porque estábamos intentando montar un sistema que era muy complejo y que era una gran obra de arquitectura de nosotros con nosotros mismos, donde nosotros ya teníamos nuestras propias contradicciones. Ya no valía decir, es que Santo Tomás ha dicho que las mujeres no tienen alma. Entonces, como no tienen alma y yo me lo creo, pues mira, ya tengo esta parte organizada del mundo, pues ya las mujeres no. Es que de repente nos encontramos con que tenemos que resolvernos nuestros propios problemas. Y los tenemos que resolver con instrumentos de navegación propiamente humanos, nuestra lógica, nuestra coherencia y no otra cosa. Así que en la propia Revolución Francesa y en su preámbulo, en todo el mundo de la enciclopedia, se produjo un debate interesantísimo que fue el denominado debate de los sexos, donde la ciencia empieza a irrumpir para ayudar mucho. De esto quiero hablaros ahora. La ciencia le ha ayudado mucho al lugar. La ciencia ha sido, sin que nos hayamos dado mucho cuenta, la que más ha ayudado a la idea de la igualdad y a colocarla en el plano de la realidad y de la práctica de la igualdad. De repente, las mujeres no podíamos ser ciudadanas, lo decía Adriana en el comentario, porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro estaba sexuado, es decir, se había mantenido durante mucho tiempo una idea, a nivel del desarrollo pseudocientífico, nosotras estábamos solo para la reproducción, no teníamos que acceder a la ciudadanía, evidentemente, ni al trabajo, ni a la vida en el espacio público, ni al reconocimiento de los derechos, mucho menos a la independencia, ni a la libertad, porque nuestro cerebro estaba conectado con nuestro aparato reproductor. Como la Iglesia no daba permiso para diseccionar cadáveres femeninos, la Iglesia siempre ha sido lista, pues tampoco se fiaba de los que van a dejar el cadáver femenino. Así que se diseccionaban cadáveres masculinos, fundamentalmente. Cuando se da permiso para diseccionar cadáveres femeninos, a partir del cambio tan tremendo que supone, culturalmente hablando, la revolución, claro, los que abren los cadáveres femeninos, lo primero que se encuentra es que no hay ningún conducto que conecte el cerebro con los ovarios. Ninguno. Y cuando abren un cadáver masculino se encuentran que la cosa esta de la médula espinal y todos los nervios que pasan por ahí, es exactamente igual en un cadáver que en el otro. Que si es más grande o más pequeño, pues a lo mejor tiene los órganos más grandes o más pequeños, pero que básicamente es igual. Y que desde luego lo que no hay es ningún conducto que conecte el cerebro con los ovarios, ni con el útero, ni con nada. Por lo tanto, la ciencia le pide un primer revolcón en aquel debate ilustrado de los sexos, porque el planteamiento siguiente que hay que hacerse es, desde luego, físicamente son iguales. Y cuando hay que decir físicamente son iguales, el alma, saber de dónde está,
el alma no es física, por lo tanto pueden seguir teorizando si tienen alma o no tienen alma, esto ya no importa mucho porque Dios ha desaparecido del poder y ya da igual que tenga alma, si tiene alma la tiene por la religión, pero al poder le importa poco tu alma, le va a importar tu cuerpo y lo que hagas con tu cuerpo, que básicamente es la regulación que se va a hacer a partir de ese momento de nuestros derechos de todo tipo. Así que en ese primer intento, el Estado moderno comete todavía la tremenda incoherencia de querer tirar sin nosotros. Y por eso las revolucionarias francesas dicen, a Danton lo matamos. Lo matan, es el primer acto de asesinato político, de terrorismo político, literalmente político, por el fraude que significó para muchas mujeres que esperaban que nació un tiempo nuevo, que nació una sociedad nueva, que efectivamente nació con un poder que le pertenecía a los ciudadanos. Dios desaparece, entre otras cosas, porque además desaparece el rey, que es el Dios viviente. Akenatón lo era más, pero el Capeto también lo era, y de repente las mujeres se quedan literalmente colgadas de aquí. ¿Qué ocurre? Ocurre una cosa nueva. Si hasta ese momento las explicaciones eran completamente esotéricas, Dios quiere, la Virgen quiere, San Agapito quiere, y tú te lo crees, vale. Pero en ese momento era la propia racionalidad humana la que se contradecía a sí misma. Y ese es el momento donde el foco se coloca, el foco de la igualdad se coloca en la igualdad de la misma. Ha sido un camino tortuosísimo, pero se coloca allí. Porque claro, las mujeres, por cierto, somos el único grupo humano que no somos un colectivo, porque somos más de la mitad de la Tierra. El resto son todos un colectivo. También los hombres son un colectivo, nosotras no. Noticia de Almería. Noticia de Almería. Todos son un colectivo. Los negros, los judíos, los estos, los aquellos, los hippies, los budistas, todos son un colectivo. Los hombres son un colectivo, las mujeres no, porque somos más de la mitad en todo el planeta. Sin embargo, ¿a quién se le pone nombre colectivo? A nosotras. Bien, aparece el foco puesto en el gran dilema. El gran dilema, ya veníamos del dilema de la raza, y el dilema se colocaba en el centro de la cuestión. Nosotras atravesamos las razas, las religiones, las culturas, todas las demás igualdades o desigualdades cuelgan de la percha central. La percha central son hombre y mujer, masculino, femenino, incluso el asunto cada día más importante, porque el derecho democrático le da respuesta de la disforia, de la transexualidad, que por fin el derecho democrático le mira también la cara a esa situación. Y se coloca ahí. Y se atreve el Estado moderno representativo a tirar sin nosotras. Y decide que se llama democracia liberal sin que nosotras votemos. Sin que nosotras tengamos reconocidos derechos. Y claro, ahí hay una reacción política, como es lógico a lo largo de toda la evolución de la historia, porque las mujeres empiezan a decir, si esto ya no lo manda Dios, esto ya no lo puedo aceptar. Porque es una enorme contradicción del propio modelo, del propio sistema. Y empieza el camino de la lucha de frente. Hasta el punto, yo recuerdo en clase, en la clase de Javier Pérez Royo, ella se acuerda, que la primera vez que me explicó lo del sufragio universal masculino, yo decía, o es universal o es masculino, pero las dos cosas juntas no pueden ser. O es universal o es masculino, pero juntas las dos cosas no. Todavía hay textos en los que se habla de sufragio universal masculino. Si es universal, no es masculino. Intenta la democracia tirar sin nosotras. Es que es tremendo, porque esta ya sí que es una historia de una contradicción humana, porque de ahí para abajo era Dios el que estaba administrando nuestras vidas. Y ese es el punto en el que la democracia empieza a no hacer bien del todo sus deberes. Porque se dedica a construir igualdad de una manera bastante certera y bastante lógica en el colectivo de los hombres y en la lucha de clases entre ricos y pobres, todo el movimiento obrero
todo el movimiento sindical, todo el derecho laboral sale porque los varones pobres, los jornaleros, los trabajadores no van a dejarle el terreno libre a los propietarios, a los empresarios y al capitalismo, fundamentalmente a partir de la revolución industrial, y le plantan cara. Y le plantan cara de una manera brillante. Son los sindicatos ingleses los que dicen: vamos a estar en el Parlamento, vamos a tardar 5 minutos en llegar al Parlamento, donde vais a llegar vosotros porque tengáis dinero y porque podáis arriesgar vuestras propiedades y podáis arriesgar evidentemente vuestro campo. Y ahí se fragua toda la idea del socialismo. El socialismo es la idea del Estado moderno, que el poder es terráqueo y que lo vamos a organizar. No se va a organizar sin la igualdad. Y cuando siempre hemos conocido y estudiado que el socialismo viene a liberar al hombre, lo dice bien, al hombre masculino, la idea es clara de todo lo que representa el peso y el yugo en el modelo moderno del mundo industrial, de la revolución industrial, de lo que representa vivir en esas condiciones, viene a liberarlo de eso, evidentemente. Y el derecho ha hecho un alarde maravilloso de esto. Yo siempre digo que la Constitución española, que no se enteren la derecha, ha tenido un gran desarrollo por la izquierda. Que no se enteren, porque si se enteran no se espera. Ha tenido un gran desarrollo por la izquierda, porque es la izquierda, desde el movimiento sindical y desde los partidos políticos de izquierda, en principio, evidentemente, en la divergencia de comunismo y socialismo, y luego del socialismo democrático, quienes dicen la idea de la democracia es desarrollarla en esta dirección. La derecha nunca había querido desarrollarla en esta dirección. La derecha, yo lo he dicho en muchas ocasiones, está sin programa electoral desde la Revolución Francesa para acá. Y va a rastra de cualquier cosa que sabe que ya no puede negar y que ya no puede evitar. Y lo desarrolla bastante bien, pero es la igualdad entre hombres. Es la igualdad entre hombres varones. Esa igualdad se va construyendo bien. Y sin embargo, la propia democracia le deja a las mujeres la carga de la prueba. Y nos deja la carga de la prueba porque es el movimiento feminista quien sale a pelear por el voto, por la educación, por la igualdad, cuando en buena lógica tendría que haber sido la propia democracia quien en su propio modelo racional habría entendido que no hay manera de desarrollar la democracia sin desarrollar la igualdad entre hombre y mujer. Y no ha sido así. A estas alturas las mujeres estamos todavía peleando desde el feminismo para que una cosa que se llame democracia, que a nosotras nos lo parece menos, le dé por poner foco en la agenda en esa dirección. Y hemos tenido que recorrer un siglo XX donde el feminismo pareciera que no tenía nada que ver con la democracia. Pareciera que era como un movimiento de las mujeres, radical por supuesto, que decían cosas. Y salvo los elementos concretos como el sufragio, que era evidentemente innegable, todo parecía como que añadíamos cosas que no tuvieran que ver con el propio desarrollo de la democracia. Así que vamos trazando un camino que es el desarrollo desde la visión de la igualdad, que es el socialismo, en el desarrollo de lo que la política metió al derecho. Yo siempre digo que el derecho le ha prestado el gran favor a la democracia, además evidentemente del pensamiento revolucionario que consigue terminar con el antiguo régimen. El gran favor a la democracia que le ha prestado el derecho. El derecho le ha prestado a la democracia el gran favor de su existencia. Sin las normas, a partir de la Constitución, la democracia no sería practicable. Por eso duele tanto que en estos momentos, 2018, haya gente haciendo política en el campo independentista distinguiendo la ley de la política, como si eso se pudiera separar, diciendo primero la política y luego el derecho, cuando la política solo puede estar dentro del derecho, incluso hasta para cambiar. Es lamentable, es retroceder 200 años atrás, donde nos hemos dicho, para caber todos, y cada uno pensamos de manera diferente, tendremos que compartir espacio. Y para regular el espacio, pues tendrá que regular el derecho. Se llama ley electoral, se llama constitución, se llama ley. Y cuando ahora de repente irrumpe un movimiento, que no es nuevo evidentemente, pero que en el siglo XXI te vuelve a decir, como si pasáramos 200 años atrás la moviola, que la legalidad es una cosa y la legitimidad otra. Tremendo.
A veces no advertimos el peligro que tiene esto. En democracia lo legítimo produce lo legal y lo que es legal es porque es legítimo. No se pueden separar ninguna de las dos cosas, aunque las podamos distinguir. Y escuchamos constantemente decir, primero la política y luego el derecho, no mezclemos la política con el derecho, como si eso fuera distinguible y separable el peligro que se tiene, porque lo alcanzado hasta aquí ha sido gracias a que hemos entendido que solo en esta vía se puede practicar la democracia en la que cabemos todos, incluso los que no piensan igual. En ese espacio es donde el socialismo se la jugó, ahí es donde se la jugó. A veces no nos acordamos, pero ahí es donde el socialismo decidió que el experimento de la política antes que el derecho y sin derecho, que fracasó también estrepitosamente en todo el experimento soviético, es donde el socialismo decide que tiene que entender la idea del Estado constitucional, que tiene que entender la democracia en su formato jurídico que es la Constitución. Ese giro que dimos en una internacional y donde yo siempre digo que la socialdemocracia no está en crisis, es que ha cumplido una parte tan importante del programa que lo que tiene que ponerse ahora es a parir la siguiente parte del programa. Porque el programa del socialismo democrático era justo este, hacer viable la idea de la igualdad, hacerla viable, y hacerla viable en el único formato posible. Cuando ese formato de la igualdad avanza bastante bien, en una cadencia de tiempo bastante importante, el feminismo sigue pensando ¿qué pasa en lo nuestro? ¿Qué pasa en lo nuestro? Nuestros derechos están formulados, eso que oímos todos los días, la igualdad formal. Bueno, la igualdad formal llevamos ya desesperadas 40 años viéndola. O sea, desesperadas. Y aquí quiero... Decía antes, la ciencia nos ha echado una mano extraordinaria. El primer modelo de igualdad que practicamos a través de las ideas socialistas es también un modelo, es el modelo que nace en la Revolución Francesa, que es un modelo isomórfico, es decir, hay un referente y hay que parecerse al referente. Eso que decimos de Beauvoir, que el feminismo ha dejado muy desarrollado. Hay que ser varón, blanco, propietario, heterosexual y si eres español católico para dar el tipo perfecto. Ese es el tipo perfecto, varón, blanco, heterosexual, católico si eres español. Si no eres eso, eres una cosa imperfecta, eres una cosa rara. Oye, si eres negra, lesbiana, ya no te cuento la desgracia que ha ido. Si eres judío y pobre, pues también la desgracia como la copa de un pino. Si eres homosexual y musulmán y ateo, ya despídete. O sea que éramos imperfectos casi todos, un grupo muy minoritario, como aquello que contaba de Mericourt, que era divertidísimo, decía, bueno, hay que ver para formular una idea racional de la igualdad, hay que ver el patinazo que han pegado, porque al final de estos blancos varones heterosexuales, propietarios y católicos, ¿cuánto hay? A decir, esto hay 5.000 y resulta que los 5 millones restantes estamos todos equivocados. Para empezar somos mujeres, negros, judíos. Esa era una idea entendible históricamente, claro, entendible históricamente, bueno, además la religión ayuda mucho a ello. Entonces, todo lo que no se pareciera a ese modelo era incorrecto. Por lo tanto, los trabajadores quieren acceder a un tipo de vida burguesa porque se parece evidentemente a la élite y en un primer momento, yo esto lo he vivido, tengo edad suficiente para haberlo vivido, que era cuando nos decían, pero vosotras ¿qué queréis? ¿Ser hombre? Esto no lo decían a las feministas de 40 años en este país, no tengo la lista de estas años, y más. Y nos decían, ¿qué queréis? ¿Ser hombre? Y claro, si no estaba muy avezada, alguna decía, pues sí. Y porque no quiero ser hombre, ¿por qué voy a querer ser hombre? ¿Qué queréis? Sí, claro, la reacción del machismo inventaba cosas completamente absurdas. ¿Qué queréis? ¿Parecer a los hombres? Pues tampoco queremos parecer a los hombres. ¿Qué queréis ser hombres? Pues tampoco queremos ser hombres. Entonces, había que dar un paso más en el concepto de igualdad. Era el concepto de la igualdad asumiendo la diversidad. No, mire usted, yo quiero ser mujer, ahora lo que quiero es tener las mismas posibilidades que tienes tú, que eres hombre. Con lo cual, el primer concepto de igualdad es un concepto isomórfico, había que parecerse a la referencia perfecta, y por eso las mujeres tenían que demostrar que sabían y tenían que demostrar cosas. Bueno, las tejerinas siguen eso y las Cifuentes también, porque para 8 de marzo ellas se esforzaron mucho en retroceder 200 años, intentaron anotar, voy a ir a trabajar nada, demostrar mis capacidades.
Pero ¿para qué tienes tú que demostrar nada? Mucho menos el día de la huelga, que te metías a la huelga, me otra cosa. Pues ellas querían demostrar cosas, que es una posición bastante loca y bastante retrógrada, porque no hay que demostrar nada. Eres tú, has nacido mujer, has nacido negra, has nacido lesbiana, pues yo que sé, has nacido como has nacido, como a ti te da la gana, lo que se elige, y lo que tienes de nacimiento, pues lo tienes de nacimiento, ¿no? Entonces esa todavía esa idea. Con lo cual aquí estuvimos bregando los primeros 15 últimos años de la dictadura y los primeros 15 de la democracia, que la cosa era si nos queremos parecer a los hombres, que no nos queremos parecer a los hombres, que lo que queremos es tener las mismas oportunidades y las mismas posibilidades. Con lo cual el feminismo se identificaba con la igualdad, evidentemente, como socialismo. Y uno se decía, no, el feminismo tiene que ver con la libertad, no con la igualdad. Queremos caminos de oportunidades iguales para llegar a ser libres. Y esto sí que dolía. Esto sí que le dolía al machismo y naturalmente al pensamiento de derecha, porque eso suponía una atacada en una línea para ellos absolutamente inasumible. No, las mujeres no queremos ser iguales. Nosotras no somos iguales entre nosotras. Somos muy diversas. Nosotras no queremos ser hombres. Nosotras queremos ser libres. Y cuando el feminismo lo colocaba en el espacio de la libertad, el feminismo era todavía mucho más peligroso, pero al fin y al cabo era también lo que decía el socialismo, vinculado al movimiento obrero. Queremos ser libres, ¿cómo? Teniendo la libertad de la contratación de nuestra mano de obra, con huelga, con negociación colectiva, con derechos laborales, porque lo que tenemos es nuestra mano de obra, y con nuestra mano de obra queremos construir la mayor libertad posible a partir, evidentemente, de los medios materiales. Todo el rato el feminismo no para de decir cosas que tienen que ver con el discurso que ya había construido el socialismo para la igualdad. El socialismo no se despista en un primer momento en relación a las mujeres. Ahí están las posiciones del propio fundador de nuestro partido, de Pablo Iglesias, lo dice con toda claridad para que no haya duda de lo que representa también el socialismo para las mujeres y el feminismo para las mujeres. Pero nosotras teníamos que construir el feminismo desde otra posición distinta. ¿Cuál era? La diversidad. Y cuando la igualdad se mezcla con la diversidad, surge el concepto moderno, que es el de la equidad. El feminismo lo que plantea es la idea de la equidad en lo alto de la mesa, que es una idea compleja. Yo comprendo que para la gente de pensamiento simple, que ya le cuesta trabajo la igualdad, le cuesta mucho trabajo la diversidad. Porque la diversidad requiere, como siempre, un porcentaje de sentido de la justicia. Un porcentaje importante de sentido de la justicia, de lo que es justo para un caso y justo para otro, y no es igual. Y eso es pensamiento complejo, eso no es pensamiento simple. Por eso la derecha, lo del feminismo, no le acaba de entrar en la cabeza de ninguna de las maneras, incluido el año 2018. No le acaba de entrar en la cabeza porque requiere una flexibilidad de planteamiento para el que ellas, incluidas las mujeres en el campo de la derecha ideológica, a veces ni siquiera entienden. ¿Cuántas veces las mujeres feministas y las mujeres del Partido Socialista nos hemos tenido que pelear con las mujeres de derecha cuando ellas han dicho yo no quiero cuotas, yo quiero llegar por mis propios méritos? Otra vez lo digo. Pero ¿qué es que todos los de ese partido tienen tantos méritos para que estén antes que tú? Yo no quiero democracia paritaria, yo no quiero que generéis derechos antidiscriminatorios, yo no quiero conceptos de discriminación positiva, todo lo que el feminismo ha destilado política y jurídicamente. Si yo pregunto ahora mismo, ¿qué ley pensáis de la democracia que ha sido sometida a más consultas internas, es decir, cuestiones internas de los operadores jurídicos, fundamentalmente de los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, porque no acaban de entender el concepto para aplicarlo en su proceso y en su sentencia? Todo el mundo diría, pues el Estatuto de Cataluña. Ya está la bola, el Estatuto de Cataluña. La Ley 1/2004 contra la violencia de género. Esa ley ha batido todos los récords de consulta. Todos los récords de consulta los ha batido esa ley. ¿Por qué? Porque es una ley que irrumpe bajando de la idea feminista, que es democrática, al derecho. Y al derecho que llevaba
toda su vida operando en el abstracto, el sujeto jurídico es un abstracto, como si el abstracto existiera en nuestras vidas, ¿no? Sujeto jurídico, que es una especie de entelequia. No existe el sujeto jurídico, porque existe en versión masculina y en versión femenina. El derecho no trabaja habitualmente con esa categoría. Y cuando aparece una ley cuyo sujeto es la sujeta, el derecho se descompone por completo. Hay algunos que todavía no se han repuesto del susto y están en el Tribunal Supremo. Y todavía no se han repuesto del susto cuando se dijo de repente, no, hay delitos específicos, violencias específicas, situaciones específicas que estadísticamente le ocurren a la mujer. Yo he tenido debates con compañeros míos, algunos magistrados del Tribunal Constitucional, pero bueno, Carmen, ¿cómo puedes decir eso? Digo, oye, porque me levanto por la mañana y abro los ojos. Yo no me levanto por las mañanas de sujeto, me levanto de sujeta. ¿Tú cómo te levantas? Yo me levanto de persona, digo, oye, pues yo no lo consigo, me levanto de mujer, no consigo levantarme de persona. Mañana le voy a intentar levantar primero de persona y luego me levanto de mujer, pero resulta que no me levanto del tirón de mujer. He tenido discusiones tan absurdas como esta con compañeros de nivel elevadísimo, para que entendieran cómo el feminismo entraba a exigirle a la democracia, en una ley, por cierto, del gobierno socialista, que bajara a un territorio, en este caso muy oscuro, que era el de la violencia, el de las nuevas tipificaciones penales y todo lo que aquella ley supuso para empezar a trabajar con un tema tremendo, tremendísimo como este. Y era un espacio, pues entrar por un espacio muy duro, en el que no había otra manera de hacer una lectura socialista de la democracia española, donde las estadísticas decían machaconamente lo que decían de delitos graves, incluidos los asesinatos de las mujeres, por ningún tipo de violencia estructural, sino violencia específica. El derecho entendió muy rápido cuando alguien mataba a un sargento de la Guardia Civil porque está aquí oprimiendo al pueblo vasco. Esto lo entendió el derecho muy rápido, lo entendió rapidísimo. Tenemos la Audiencia Nacional incluso para eso. El derecho entendió muy rápido, entendía muy rápido todo lo que suponían violencias específicas. El derecho no acababa de entender nada de rápido lo que eran violencias específicas, donde las mujeres son objeto y víctimas de delitos gravísimos como el asesinato por el solo hecho de ser mujeres. Y había que hacer una revolución enorme donde la propia perspectiva de la democracia, pero también del socialismo, te conducía a este nivel. Y la ciencia ha ayudado mucho, y ha ayudado mucho en un sentido que a veces no somos capaces de pensarlo. Cuando decimos la equidad es la mezcla de igualdad con diversidad, y es una idea de igualdad mucho más compleja, mucho más interesante, mucho más humana, mucho más justa y viable, es difícil, sí, tan difícil como lo que la ciencia moderna nos ha descubierto. Somos pronto 8.000 millones en el planeta, 7 y muchos mil. Todos somos diferentes, todos tenemos un ADN distinto, una huella distinta, y al mismo tiempo legislamos en derechos iguales. Menudo repaso que nos pega la propia naturaleza y la ciencia descubriéndolo. No hace más de 20, 30 años ni siquiera lo sabíamos, ya lo sabemos. No hay dos iguales, imposible dos iguales. La naturaleza nos lo ha colocado para que lo podamos entender. No que lo haya colocado por eso, sino que descubrir eso es saber que vamos descubriendo desde el plano ético, desde el plano político, una realidad que para nosotros es verdadera. Distintos e iguales. ¿Verdad que cuando vemos esos eslogan, lo utilizamos mucho en el partido, pues suena como muy bien, nos lo ha regalado la ciencia, cuando nos ha podido descubrir semejante cosa. Y cuando decidimos que todo esto tiene que bajar al plano del derecho, hay que inventar categorías nuevas. Y cuando hay que inventar categorías nuevas, claro, hay que destrozar una parte importante del derecho construido. Todavía hemos desmontado muy poca. Todavía es difícil para algunas categorías jurídicas que se acaben de enterar. Cuando este año hemos ido a la huelga del 8 de marzo decíamos, vamos a ver, otro 8 de marzo, otro más, para decir
esta es la estadística de este tema y no pasa nada. Otro 8 de marzo más para decir que tenemos una brecha salarial porque ganamos menos que los hombres cuando ganamos menos que los hombres, porque la sociedad no responde a cómo hacerle compatible a las mujeres, en muchos casos, la maternidad con el trabajo, porque el trabajo está pensado para un modelo de vida que es el de los varones que dedican su vida al trabajo y a la vida pública de donde venimos tradicionalmente. Todavía le va a costar esto a la democracia tanto trabajo para que el feminismo no sea evidentemente la opción de desarrollo y de interpretación de esto. Todavía nos va a costar más trabajo decirle al mundo empresarial que la maternidad no es un problema, que sin maternidad es que no va a haber empresarios, como si vamos así. Vamos a hacer aquello que hacían las anarquistas en la Segunda República, vamos a hacer una huelga de vientres caídos, vamos a parir y les va a acabar todo el problema, va a quedar resuelta España. Tanto trabajo le va a costar a la democracia considerar la maternidad el centro de una parte importantísima de la agenda política, o la agenda política va a empezar por el IBEX 35 en vez de los territorios, que es donde se reproduce la parte más importante de España, que somos los españoles y las españolas. ¿Tanto trabajo le va a costar a la democracia hacer ese giro? Porque ahí es donde está el talón de Aquiles de toda esta situación, y Simón de Beauvoir lo dijo. Y todo esto va a requerir cuántas guerras políticas para que la entienda alguien, cuántos debates vamos a necesitar para esto. Hemos hecho algo ya muy importante, y es que el feminismo coloque todos estos conceptos. El feminismo los lleva trabajando mucho tiempo. Cuando empezamos a hablar de democracia paritaria, de listas cremalleras, empezamos a hablar de violencia de género, de presupuestos con análisis de género. Yo todavía recuerdo a alguien que con los planes estos de inversiones públicas le dije, eso hay que reequilibrarlo. ¿Por qué? Los planes para hacer carreteras y urbanizar ciudades, y esto también tiene género. Digo, no me lo está preguntando en serio, ¿no? Digo, ¿quién trabaja en ese tipo de trabajo mayoritariamente? ¿Quién? Antes, ahora menos. ¿Quién? 80%, 90% hombres. Pues si pone en marcha un plan de no sé cuántos miles de millones para revitalizar la economía, solo ahí va a revitalizar los salarios y los trabajos de los varones y las mujeres. Y esto, como se llama, digo, feminismo, para ir más rápido y no tener que estar tanto rato explicándolo. ¿Sabes? Y por eso de repente no podemos seguir haciendo proyectos socialistas ni desarrollar socialismo sin darnos cuenta que más de la mitad de la población de lo que llamamos Estado y sociedad democrática tiene unos problemas radicalmente distintos de nosotros. Y que no podemos seguir operando con la categoría abstracta de la persona. Cuando alguien es de derecha te suele decir que es apolítico y que es independiente, ¿no? Cuando alguien es machista te suele decir, yo para mí la persona por encima de todo. Es lo mismo, yo para mí, Carmen, yo a las personas, y yo siempre pregunto lo mismo, la estudianta, le digo, pero ¿y tú dónde eres persona? Digo, porque yo que vengo de la calle ahora mismo he visto hombres, mujeres, unos serán homosexuales, otros heteros, he visto negros, he visto uno con una raza, pero yo he visto hombres y mujeres, y ¿tú qué has visto? ¿Claro? Este es el lío. ¿Eso significa que tú no crees en las personas? Digo, hombre, no me voy a creer en las personas. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, hay, como acabo de decir, que desmontar muchas categorías para seguir construyendo otras categorías. Eso es lo que ha hecho el socialismo siempre con todo. Y ahora el gran tajo lo tiene aquí. El gran tajo lo tiene aquí. Porque ya no es sostenible que podamos seguir hablando de democracia avanzada, como dice la Constitución, sin empezar a afinar mucho más a qué ocurre con los derechos de las mujeres, con las oportunidades de las mujeres, con las libertades de las mujeres, con la viabilidad del proyecto de las mujeres. Esto por dejarlo en la capa externa, que la capa interna sabemos perfectamente dónde está, en eso que seguimos llamando vida privada, ámbito íntimo. El derecho ahí va entrando. Y si os dais cuenta, al pensamiento conservador y conservador se le molesta enormemente que el Estado no intervenga mucho, que no entre y que no entre en ese recinto. El feminismo está dispuesto a entrar en ese recinto. Claro, es que la agenda política va a girar ahí. ¿Dónde están los grandes problemas ahora? Ahora la política no va a ser hablando
de las cosas tradicionales. La política va a entrar en la agenda privada, porque en la agenda privada es donde están los problemas de ciudadanía en este momento, en los usos del tiempo, en la maternidad, en los cuidados, en la vejez, en la discapacidad. Ese es el giro. Y ese es un giro del que el feminismo lleva hablando mucho tiempo. Y pongo ejemplos puntuales. Hace 27 años, un grupo que era más pequeño, dijimos: oye, ¿y si el delito de violación se pudiera cometer en el seno del matrimonio? ¿Cómo? La mujer no se la puede violar en el matrimonio, porque en el supuesto caso de que fuera violada no es delito porque está en pareja. ¿No? La cosa acabó en los tribunales, en un tribunal en Asturias, y hubo una primera sentencia que dijo: efectivamente, a una mujer hay que seguir respetándole su libertad, su integridad física y moral, por muy casada que esté con alguien. Aquella primera sentencia fue tremendo, lo que se pudo liar con aquello, porque puso pie en pared, por supuesto, el machismo más virulento, pero además puso pie en pared ese pensamiento neoconservador y conservadora seca que decía: pero vamos a entrar hasta el dormitorio. Claro que vamos a entrar al dormitorio, claro. En el dormitorio lo más normal, y de vez en cuando hay un caso evidentemente contrario, lo más normal es que se pueda violar a una mujer y asesinarla. Claro que vamos a montar el dormitorio en el pasillo de tu casa, en el cuarto de baño de tu casa, y ya te dirá dónde vamos a entrar. El Estado está en el dormitorio de tu casa, el Estado no se para en la puerta de tu casa. Y esa es una gran revolución de la concepción socialista de la vida. Y cuando dijimos, de la mano del feminismo, los menores no son propiedad de los padres, esa fue otra grandísima reacción del pensamiento conservador. Claro, hasta el punto de que en este momento, bueno, esto ya lo vivimos como cosa normal, ¿no? Pero es un gran logro. Yo llevo a mi hijo al colegio porque no me da la gana. Usted no lleva a su hijo al colegio porque le da la gana, pues la Fiscalía de Menores, que le cae en lo alto, usted comete un delito y si se pasa 500 pueblos, le acabamos quitando hasta la custodia. Porque la custodia al final, de manera solidaria, nos pertenece a la defensa de los adultos de una sociedad. Y lo hemos diseñado de una manera que a veces que ni siquiera nos damos cuenta de la manera tan extraordinaria en la que hemos sido capaces de diseñar esto, siempre a cara de perro contra el pensamiento conservador, que por supuesto beligerante contra la democracia y beligerante luego, una vez que aceptan la democracia, a los mínimos de la democracia, que no son el desarrollo de la libertad y de la igualdad, y como dice la Constitución, sobre la base de la dignidad en la que se predican los derechos. Así que ha sido a golpe de estas ideas, que son las únicas que pueden construir la igualdad, y que ahora van a ser tan socialistas como feministas y a la inversa. Porque no queda otra alternativa que esto. Y añadiré último. Los movimientos internacionalistas han ido desapareciendo, una gran desgracia, por cierto, para la izquierda del mundo. Incluso en Europa, donde la propia construcción de Europa y la propia idea de Europa ni siquiera ha sido capaz de que podamos salir de la frontera de los estados europeos. Hasta el punto que no hemos sido capaces ni siquiera de hacer un partido socialista europeo entero, por más que nos gustaría, y sería completamente inviable. ¿Qué queda de movimiento internacionalista político, se refiere? ¿Qué queda en el mundo? El feminismo. Nada. Y el 8 de marzo dio un recital apoteósico. Las mujeres. Las mujeres todavía seguimos pensando en otras, y en otras que están muy lejos, y a las que son sometidas a esclavitud sexual, a trata, a prostitución, a la ablación del clítoris. En Marruecos, yo participé en una ponencia que me pidió el gobierno de Marruecos hace, no llega a 2 años. En Marruecos, hasta hace año y medio, el violador, si le ofrecía matrimonio a la violada, ella lo tenía que aceptar y ya no había delito. Año y medio, a 14 kilómetros de Algeciras, o sea que no estoy hablando del siglo XIV. Y nos movemos en unos planos todavía de sentido fraternal internacional, en donde ya no se mueven otros movimientos políticos.
solo se mueve bien en el plano internacional, como bien sabéis, el gran poder económico transnacional, que es absolutamente conservador, como bien sabemos, en la compra de todo lo que se mueve y en la trastienda de todo lo que se mueve en el planeta, como bien sabemos. La crisis que vivimos todavía en Europa no es una crisis obligatoria, no era obligatoria esta crisis, ha sido una crisis que se genera para poner contra las cuerdas al estado de bienestar europeo. Era un gran mensaje que se mandaba al planeta. Oigan ustedes, Brasil, India, China, el resto del mundo, si ustedes se han creído que llegar a la democracia, organizar la democracia, es la pijotada esta de los europeos del estado de bienestar, quíteselo de la cabeza, que eso al capitalismo no le conviene. Es así, ¿no? Está atacando esta crisis. Quítenselo de la cabeza. Es una pijotada que se le ha ocurrido a los europeos. Creerse que la democracia es estado de bienestar. Y que en ese binomio está currarse la igualdad. Y es más, currarse la igualdad sobre el eje que el feminismo exige ahora, y se lo exige claramente al único pensamiento posible de sacar esto, a las ideas de izquierda, en el eje hombre-mujer. Y la gran organización del capitalismo transnacional, globalizado, que le llamamos, ha dicho, vamos a mandar un aviso. No vaya que en el resto del planeta se crean que se van a ir montando democracias en la dirección de la igualdad. La democracia es una cosa así de alineo, para votar, tener gobierno más o menos amañado, todo controlado, pero que no vaya a ocurrir nada real. Esta es la crisis que tiene Europa en lo alto. Nos la podríamos haber ahorrado perfectamente. Y si no, baste de ejemplo cómo la hemos resuelto. ¿Cómo la hemos resuelto? Con más desigualdad, ajustando a las clases trabajadoras, eliminando derechos. Europa, la rica Europa, no podía haber, tenía que sufrir esta crisis y la tenía que resolver de esta manera. Hubieran dado que nos lo iban a dar seguro, era un gran mensaje internacional. No se vayan a creer que la democracia es igualdad. La democracia puede ser un cuellecito político de que votamos, quitamos gobiernos, amañamos gobiernos, traemos y llevamos y hacemos 4 cosas y con esas 4 cosas pues vivimos creyendo que esto es democracia. No. La democracia pasa por desarrollar la igualdad real. La igualdad real es entre hombres y mujeres. Y de entre hombres y mujeres, todas las demás diversidades. La opción sexual, la raza, la libertad religiosa, las demás condiciones de nuestras vidas. Y no hay más. Y eso sigue siendo hacer la revolución. Y hacer la revolución en el siglo XXI en Europa no es inventarse cosas estrambóticas, como esta que se han inventado los independentistas. Yo tengo una persona que estaba en mi casa de toda la vida, que es la más lista que yo conozco en este planeta y nunca fue al colegio, y la última vez que la vi en Navidad dice, ¿pero de verdad se puede ir de Europa? Y digo, no. Dice, pues si no pueden poner Cataluña en el Pacífico, ¿para qué traería esto? Digo, a ver, si mi Sacha estuviera en Barcelona, ya lo habría pillado todo el mundo, ya la habrían pillado. Ella te lo dice con toda claridad, ella se da cuenta, Europa es un conglomerado suficientemente potente como para que esta cosa sea una literal locura, porque evidentemente estamos hablando de una joya que es Europa con todos sus defectos y con todas sus necesidades, que se ha desarrollado haciendo pivotar la democracia exclusivamente sobre la única idea sobre la que la humanidad encuentra sentido de su propia existencia, que es la trabajera enorme de seguir currándonos la igualdad. Y porque no hay manera de practicar la libertad sin la igualdad compatible. Y porque eso es un binomio que está absolutamente en situación circular. Y eso es el socialismo. El socialismo es que te siga molestando lo injusto cuando ese binomio no funciona. Y que el dinero, de paso, te preocupe también lo justo. Que a la servidora no le entra mucho en la cabeza lo de que el socialismo no sea también hasta cierto punto un ejemplo de tu vida, de tu honestidad,
de tu pertenencia a lo que perteneces. Nunca me ha entrado en la cabeza otra cosa, pero creo que cuando se tiene un proyecto ético y político de esta envergadura, eso resulta también muy importante. Así que a veces me resulta poco compatible que te guste mucho el dinero con ser socialista. Y eso, que es una perlita, también me parece que forma parte de lo que quería decir en un aula de regeneración, en un momento en nuestro país donde hace mucha falta que sepamos en qué direcciones nuevas tenemos que movernos. Y repito, el tajo está en la vida personal, íntima, y está en el feminismo. Y por eso, eso forma parte de la agenda del socialismo que tenemos que seguir desarrollando, particularmente los militantes, nuestros votantes, la gente cercana, las alianzas que hagamos con otras formaciones políticas, la pelea normal democrática y naturalmente el destino de nuestras islas.